Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Este es el sermón que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Es el sermón dominical. Y yo quisiera en este día referirme a la aventura de la fe. Hablar de fe en medio de un tiempo de crisis. Porque si nosotros miramos las realidades de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que nos enfrentamos con distintos flagelos. Y entre ellos, por supuesto, cabe mencionar la pandemia, la amenaza de las nuevas cepas que van entrando al país, los incendios que han habido en el sur, los problemas del norte, en Formosa, la pobreza, la inflación. Bueno, miramos la situación de nuestro país y decimos, bueno, estamos en un momento crítico. A veces miramos la situación de nuestros trabajos y decimos, estamos en un momento crítico. Podemos mirar la situación de nuestra iglesia y decir, estamos en un momento crítico, no nos podemos reunir, no nos podemos terminar de organizar. Pero miramos el mundo, nos enteramos de lo que pasa en otros países y decimos, estamos en un momento crítico. Y la gente quiere salir de un lado para ir a otro que quizás está peor. Y entonces realmente nos empezamos a plantear la precariedad de nuestra vida, la precariedad de nuestra existencia en este mundo, la brevedad de nuestra existencia en este mundo y, ¿por qué no?, a plantearnos acerca de nuestro destino eterno. Cuando el ser humano piensa en la muerte, también piensa en su destino eterno. Y por supuesto, al pensar en el destino eterno, pensamos en la relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Por eso es que quisiera hoy hablar acerca de la aventura de la fe. ¿Qué hacer en estos tiempos de crisis? ¿Qué hacer cuando vienen las calamidades y los problemas? En primer lugar, no podemos ignorar las situaciones. Negarlas, ignorarlas, sería realmente muy desdichado. Pero tampoco podemos dejar de actuar en medio de las situaciones. Por eso que en medio de las situaciones difíciles estamos llamados a la acción. Podríamos nosotros comparar los momentos de crisis con los momentos de paz. En nuestro país, la República Argentina, alternan tiempos de crisis con tiempos de paz y mayor bienestar, tiempos de crisis, luego algún tiempo de paz, ¿no es cierto?, y de mayor bienestar. Pero aún en los tiempos de paz, hay problemas, hay dificultades, hay crisis en germen, hay problemas de distintos tipos. De manera que parecería ser que la vida humana siempre ha estado como al filo de un precipicio. Por eso que los que esperan tiempos propicios, los tiempos adecuados, los tiempos de paz para actuar, no obran nunca. No empiezan nunca a hacer aquellas cosas que están llamados a hacer, que están vocacionados a hacer. En esto hay una diferencia entre los seres humanos y los insectos. Fíjense que los insectos, que piensen en una abeja, en una hormiga, ¿no es cierto?, buscan su alimento material, su seguridad material, y luego su seguridad en el hormiguero, en el panal, etc. Pero el ser humano no es así. El ser humano es ese que hace bromas desde un andamio, es ese que escribe poemas en una situación terminal de vida, es ese que aún en tiempos de dificultad o de peligro crea cultura, o puede cantar o crear una canción. O sea, el ser humano es diferente a un insecto, a un animal. Nuestra condición humana es completamente distinta.
El ser humano es ese que si vive en una costa donde hay naufragios y aprende a nadar y aprende a hacer salvataje. Por eso que el ser humano tiene en sí la capacidad de afrontar los peligros y solucionar los problemas. No podemos dejarnos abrumar por las calamidades que nos rodean. Y ninguna calamidad puede abarcar el total de nuestra atención. Por eso que en tiempos de crisis debemos evitar la obsesión. Hay personas que están obsesionadas con el tema de la pandemia, y entonces ahí cuando ejecutan un trabajo piensan en los riesgos, en los peligros, en cómo está la economía. Hay personas que se encuentran 10 horas del día mirando televisión y siempre las mismas noticias donde pasan un desastre tras otro. A ver, evitemos la obsesión. Evitemos que las calamidades abarquen el total de nuestra atención, porque realmente esto es enfermante. No posterguemos lo que Dios nos pide que hagamos. Aún en medio de los tiempos de crisis, nosotros estamos llamados a hacer y a cumplir nuestra vocación y a hacer aquello a lo que Dios nos llama. Porque si usted no hace aquello a lo que Dios lo llama, la vida pasa rápidamente y va a decir pronto, uy, ya es demasiado tarde. Ya no tengo tiempo para eso. Ya pasó el momento, ¿no es cierto? Usted quiere ser padre o ser madre, deja pasar el tiempo y el tiempo pasa. Y después puede llegar a decir, es demasiado tarde. Usted desea terminar una carrera e iniciar un emprendimiento, ya es el tiempo. Porque si no, va a decir el día de mañana, es demasiado tarde. En medio de la crisis, tenemos que aprender a conocer una estadística. Una estadística que abarca el 100% de los casos. El 100% de los seres humanos muere. El 100% de los seres humanos morimos. Que no muere por el COVID, muere por un infarto, muere por un cáncer, muere por distintos problemas. De manera que realmente no podemos intentar hacer de nuestra vida en esta tierra una morada permanente. Porque más tarde o más temprano vamos a partir de aquí. Tenemos que ser totalmente realistas y no intentar construir el cielo en la tierra. Y ser realista significa también entender la precariedad de la vida, pero albergar una esperanza. Porque nosotros esperamos una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, esperamos la ciudad celestial. Ahora, usted me dirá, pastor, le agradezco todos estos consejos que usted me está dando o nos está dando, pero ¿cómo hago para no ignorar los problemas que me rodean? Actuar en medio de la crisis corriendo riesgos, actuar sin postergar, actuar en medio de los problemas, actuar hoy. Bueno, esto requiere fe. Por eso que este sermón lo he titulado La aventura de la fe. Y usted dirá, ¿y qué es la fe? Entonces el autor de la carta a los Hebreos nos habla de la fe como esperanza, de la fe que mira hacia el futuro. Y comienza diciendo,
Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que aún no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición es una maravillosa definición, que la voy a volver a repetir por tercera vez. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la vemos claramente en dos ejemplos bíblicos que yo quisiera hoy traer a la consideración de ustedes. En Hebreos 11, en el versículo 8 al 10, tenemos una parte del ejemplo de Abraham, de la fe de Abraham. Dice, por la fe Abraham, llamado el padre de la fe, ¿no es cierto?, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, qué importante que es esto. Fíjense cómo comienza Abraham cuando fue llamado. Dios nos llama a todos. Así como Dios llamó a Abraham, Dios te llama a vos y Dios me llama a mí. Tenemos que aguzar el oído, sensibilizar el corazón y escuchar el llamado de Dios. Dios nos llama a tener una comunión con Él. Dios nos llama a tener una relación personal con Él. Pero Dios nos llama también a realizar determinadas vocaciones que tienen que ver con nuestra vida. Quizás nos llama a formar una familia, nos llama a una determinada vocación laboral, nos llama a una determinada vocación de servicio al prójimo. Bueno, Abraham, cuando fue llamado por Dios, fíjense, primero fue llamado y luego dice el texto, obedeció. Porque fe es, en definitiva, obedecer al llamado de Dios. Fe es obedecer al llamado de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense ustedes el riesgo de la fe. Abraham sale de su zona de confort. Abraham sale de su zona de seguridad. Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Porque Dios le dice que le va a dar una tierra prometida. Y bueno, pero él sale sin saber a dónde iba. Depende solamente de Dios. La fe es aquella que nos pone en una situación en la que nosotros dependemos solamente de Dios, sin saber a dónde iba. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Dios nos llama con nuestros dones, con aquello que Él nos ha dado como un don, como un talento. Hay personas que tienen el don para el canto, hay personas que tienen el don para la matemática, hay personas que tienen el don para hacer películas. Bien, Dios nos llama con nuestros dones. Dios nos llama con nuestros dones. Pero el tiempo de la fe es hoy. Es hoy, no es mañana. Por eso que Abraham, cuando escuchó el llamado de Dios, obedeció y salió al lugar a que Dios le había prometido por herencia, sin saber cuál era, sin saber a dónde iba. Por la fe, dice el texto,
habitó como extranjero viviendo en carpas, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante, hermanos, es esto. Fíjense ustedes, él habitó en carpas, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos. Fíjense el contraste entre las carpas y la ciudad que tiene fundamentos. Ustedes saben que la carpa no tiene fundamento. La carpa se engancha, la carpa se ata, la carpa puede salir volando en cualquier momento. La carpa es precaria. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es una ciudad que no se muda, que no perece, es imperecedera, que no se corrompe porque es incorruptible. Ahora fíjense ustedes el contraste. Nosotros aquí, en este mundo, habitamos en carpas. Habitamos en un mundo transitorio, pero esperamos una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tenemos en este mundo? Carpas. Los hermanos que vienen de Venezuela y de otros países, ¿no es cierto?, aquí, se dan cuenta que muchas veces deben migrar o debemos migrar por distintas razones, porque nuestra morada aquí es transitoria. Yo recuerdo que antes de comprar mi vivienda, alquilaba y me mudé 5 veces, ¿cierto? De un lado al otro, de un lado al otro, con la familia. Porque nuestra vida aquí es precaria por un lado y es segura por otro lado. Es precaria porque habitamos en carpas y es segura por la presencia y por la promesa de Dios. Por eso que Abraham tuvo fe, porque tuvo certeza en lo que esperaba. Esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba en la promesa de Dios. Dios le daría una herencia. Él tendría una estirpe. Él tendría como herencia un pueblo numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios lo constituyó en padre de la fe. Abraham tuvo la convicción de lo que no se ve y aún no viendo, obedeció y actuó y salió y caminó y buscó. Mis hermanos, el ejemplo de Abraham nos inspira a nosotros. Nosotros también tenemos que tener nuestra fe puesta y anclada en Dios. El ancla segura de nuestra alma es la fe, es la esperanza. Ahora entonces, un segundo ejemplo hermoso de esta definición, el ejemplo de Moisés. Miremos allí en el versículo 24 al 27. Dice: por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Interesante, hermanos. Moisés estaba en una situación privilegiada en la corte de los egipcios, uno de los grandes imperios, ¿no es cierto?, del momento. Ahora, Moisés, por fe, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con su pueblo, junto con esa etnia de personas oprimidas, esclavizadas por los egipcios.
Ahora Moisés podría haber racionalizado y podría haber dicho, no, si yo acá tengo un lugar de poder, desde este lugar de poder podría ver cómo influir para ayudar a esta gente pobre y oprimida, ¿no es cierto? Pero Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Rehusó. Se negó a esto. Y eligió recibir el maltrato. El maltrato junto con su pueblo. Fíjense la empatía de Moisés. Fíjense cómo él se hace uno con Moisés, con el pueblo. ¿Pero por qué? Porque Moisés fijaba su mirada en el galardón, en lo que tenía por delante. Por eso dice que abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Miren, hay un cuadro que pinta el Éxodo que es interesantísimo, y es el cuadro de Moisés con el pueblo, ¿no es cierto?, a punto de cruzar el Mar Rojo y las tropas del faraón atrás. Ahora, fíjense ustedes el temor y la desesperación en la que estaba Moisés, porque las tropas del faraón perseguían a un pueblo desarmado, a un pueblo que tenía el mar adelante y las tropas atrás. Y entonces Moisés dice el texto que empieza a clamar a Yahvé, a gritar, diría el hebreo, ¿no es cierto? Y entonces el Señor le dice, Moisés, ¿qué haces clamando a mí? Extiende tu vara sobre las aguas y di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Y entonces Moisés extiende la vara, comienza a marchar y las aguas se abren. Y entonces el pueblo pasa allí el Mar Rojo y comienza la peregrinación por el desierto. Mis queridos hermanos, hasta que nosotros no empezamos a marchar por fe, hasta que nosotros no extendemos nuestra vara y empezamos a marchar por fe, las aguas no se van a abrir. Nosotros estamos en este mundo para realizar acciones de fe, aún en medio de los tiempos de crisis. Por eso, hermanos, nosotros no ignoramos los riesgos ni los peligros que nos rodean. Nos cuidamos, estamos con los ojos bien abiertos, tratamos de ver cómo podemos cuidarnos y a la vez colaborar y a la vez actuar, pero actuamos para el Señor, actuamos en las cosas pequeñas o en las grandes, no interesa. No actuamos para tal o cual pastor, para tal o cual hermano, no, actuamos para el Señor, no para los hombres. Actuamos para el bien común, actuamos con fe. Y actuar con fe es actuar sin postergar, es actuar sin temer, es actuar con la mirada puesta en el galardón, en la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es actuar con fe, con la certeza de lo que se espera y con la convicción de lo que no se ve, porque Dios hará realidad aquello que ha prometido. Esta es la fe que nos guía. Dios hará realidad aquello que Él ha prometido. Así como Moisés, así como Abraham, así debe ser la fe nuestra. Una fe que actúa, una fe que obedece, una fe que no posterga, una fe que corre riesgos, una fe que actúa para cambiar y para transformar en la medida de nuestras posibilidades las realidades presentes, difíciles. Mis hermanos, hoy es tiempo de fe. Mi esposa me preguntaba hacía un tiempo, yo no puedo entender bien por qué
los cristianos tienen miedo a la muerte. Y qué cierto que es esa pregunta, ¿no? ¿No confiamos en que si partimos de este mundo, vamos con el Señor? El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, decía: entre dos cosas estoy en apuro. Por un lado, me gustaría permanecer aquí con ustedes a causa del servicio, estando en prisión y ya en sus últimos años. Pero por otro lado, me gustaría partir, soltar amarras y estar con el Señor, lo cual es mucho, muchísimo mejor. Mis hermanos, estar con el Señor es mucho, muchísimo mejor. Debe desaparecer del corazón el temor a la muerte que anida y que hace estragos en tu vida. Debe desaparecer. Si estás en comunión con el Dios eterno es tu refugio y aquí abajo sus brazos eternos. Si estás en comunión con el Señor, en buena conciencia, si buscas la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, si pasa esto en tu vida, si actúas en el centro de la voluntad de Dios, tiene que haber una certeza en tu corazón, tiene que haber una convicción en tu corazón que verás a tu Dios. Por eso cantamos: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en pleno gozo he de ver a mi Jesús. Por eso en el Apocalipsis, cuando se descorre el telón del cielo, vemos la adoración al Padre y vemos la adoración al Cordero que está en el trono, al Cordero que es digno, al Cordero que es el nombre sobre todo nombre. Gloria por siempre al Cordero de Dios, al León de Judá, la raíz de David que ha vencido y el sello abrirá. Mis queridos hermanos, pongamos la fe en Cristo. Andemos por la fe en Cristo. Actuemos por la fe en Cristo. Que Dios nos bendiga y que así sea con cada uno de nosotros. Aún en medio de la adversidad y en medio de la crisis, sepamos tener la creatividad que da la fe para tener vidas con sentido, vidas con propósito, vidas de una calidad inigualable. Oramos. Señor y Dios, somos pobres y débiles, pero a la vez sabemos que en nuestra pobreza tú te glorías. Nosotros somos vasos de barro, pero en esos vasos de barro habita tu gloria. Y te pedimos, con todo el corazón, que nos ayudes a escuchar tu voz, a oír tu voluntad, a oír el llamado que nos estás haciendo y que podamos responder en fe, en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Gracias, oh Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú nos has abierto el camino en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.